Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito Dios. Hoy estamos dispuestos para hablar sobre el Evangelio según Marcos. Hemos estado estudiando los 4 evangelios, los que están incluidos en el Nuevo Testamento. Después de haber hablado acerca del Evangelio de Mateo, escrito por el apóstol Mateo, hoy queremos brevemente decir algunos aspectos importantes y relevantes sobre el Evangelio de Marcos, escrito por este hombre del primer siglo, inspirado por el Espíritu Santo. El Señor lo llevó a dejar plasmado parte de la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Marcos fue el primer evangelio que se escribió. Es el primer libro que se escribe del Nuevo Testamento. Hay 31 versículos que no se citan en los demás evangelios, sino son propios del Evangelio de Marcos. Incluso Marcos es uno de los que narra más milagros y enfatiza las acciones del Señor Jesús más que las enseñanzas. En tanto que Mateo y Lucas, que son los otros 2 libros sinópticos, se dedican a destacar los diferentes discursos, enseñanzas, sermones que dio Jesús. Marcos va a la acción, a los milagros, a relatarlo, a significarlo. Y es algo precioso, hermano, el estilo de redacción que usa Marcos, porque es un estilo bíblico, es impresionante, es enérgico, es descriptivo. Está escribiendo como si hubiera vivido esos momentos y simplemente él está redactando toda la información que recibió. Pero aprendo, hermano, que cuando nos dejamos inspirar por el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios hace milagros. Amén. Gloria al Señor. Marcos no hace una biografía de la vida de Jesús, y eso es importante que nosotros lo tengamos siempre presente. Como dijera el apóstol Juan cuando escribe su 4º evangelio, no cabrían los libros en el mundo, y es una hipérbole que él usa. No cabrían los libros en el mundo para recoger toda la historia de la vida de Jesús. Por lo tanto, realmente cuando nosotros nos acercamos a leer los evangelios, tenemos que entender que los evangelios no son una biografía, no es un relato cronológico de todos los eventos que ocurrieron en la vida de Jesús, sino que cada uno de ellos tiene propósitos definidos en dependencia de a quienes ellos le destinaron esos evangelios. Así que Marcos, más que una biografía, lo que hace es registrar, hermanos, hechos y hazañas del Señor para demostrar que Jesús es el Hijo de Dios que vence los demonios, las enfermedades, la naturaleza y la muerte. Gloria a Dios. Amén. Ahora, ¿quién es este Marcos? ¿Quién es el autor de este evangelio, de este segundo evangelio del Nuevo Testamento? Vamos a hacer una síntesis, una vista panorámica del autor, una síntesis biográfica de quién era Marcos. Si nosotros leemos el libro de los Hechos, encontraremos una nota que Lucas inserta cuando Pedro, después de haber sido suelto de aquella cárcel en que estaban esperando que lo llevaran a la muerte, milagrosamente Pedro es suelto y es libertado, y el ángel que aparece lo deja allí en la calle, y Pedro se encamina a una casa donde había un aposento donde la iglesia primitiva se reunía para orar. Y esta casa era la casa de Juan Marcos. Por eso es que encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 12, versículo 12, esta nota: Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Ahí vivía Marcos. Juan Marcos. Juan era el nombre hebreo y Marcos era el nombre romano. Es como cuando hablamos de Saulo de Tarso. Saulo era el nombre hebreo, Pablo era el nombre
romano con el que se identificaba. ¿Se da cuenta? De tal manera que esta combinación es como se conoce en la Escritura el nombre de Juan Marcos. Y Juan Marcos era nativo de Jerusalén. Su mamá se llamaba María. Esta mujer dispuso su casa para convertirla en una casa de oración y estudio y de reunión. Allí se reunía parte de la iglesia primitiva en Jerusalén para orar y clamar a Dios. Marcos estuvo envuelto, hermanos, con todo lo que es el evangelio desde bien temprana edad, de tal forma que tuvo una buena fuente de información. Fue compañero e hijo espiritual del apóstol Pedro. Cuando usted lee la primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 5 y versículo 13, nosotros encontramos que Pedro dice de Marcos: y Marcos mi hijo. Algunos han considerado que Marcos literalmente era el hijo de Pedro, pero no existe ninguna corroboración histórica, sino más bien se refiere a hijo espiritual. Es lo que la mayoría de los comentaristas aseveran acerca de esta expresión del apóstol Pedro. Pero además, Marcos era primo o sobrino, vamos a decir mejor una palabra que abarque los dos elementos que se discuten a nivel de teología. Marcos era un pariente de Bernabé. Bernabé era uno de los líderes de la iglesia primitiva, un maestro, era un líder nato de la iglesia, un hombre con un ministerio de restauración, de sanidad, un hombre de instrucción. Y Bernabé era pariente de Marcos. Todo parece indicar que María, la mamá de Juan Marcos, era tía de Bernabé, y por eso es que se dice que Marcos era primo de Bernabé. Otras versiones dicen que era sobrino. Por eso le digo, mejor vamos a utilizar el término pariente, y así quedamos bien con los que dicen sobrino y los que dicen primo, en dependencia de la forma en cómo se usa la versión que nosotros estemos empleando. Ahora, algo interesante, hermanos, y es que Juan Marcos estuvo bien vinculado y relacionado con los líderes de la iglesia primitiva. Él tuvo una información tremenda acerca de todo lo que era el evangelio, a tal magnitud que cuando Pablo y Bernabé salen a su primer viaje misionero, se llevan de ayudante a Juan Marcos. Usted lo puede leer allí, lo puede corroborar en Hechos capítulo 13. Juan Marcos fue el acompañante de Bernabé y de Pablo al primer viaje misionero. Pero parece ser que este muchacho, este joven, al ver las batallas del viaje, las penurias, las inconveniencias, hay muchas cosas que se dicen acerca de la razón que tuvo Juan Marcos para regresar. Lo cierto es que cuando llega a Perge de Panfilia, después de haber visto la manera en cómo se llevaba adelante todo este proceso de evangelización de Asia Menor, él decidió regresar a Jerusalén. Y Pablo y Bernabé siguieron en su primer viaje, pero él retorna de regreso a su casa en Jerusalén. Algunos dicen que le echaba de menos a mamá, al platico de comida, que no le gustaba mucho correr riesgo. El asunto es que todos son ponderaciones acerca de la razón por la que él regresó. Lo cierto es que a Pablo no le agradó ni un momento la acción que tomó Juan Marcos. Eso sí es cierto. Porque cuando fueron a ir a un segundo viaje misionero, Bernabé le dijo a Pablo: vamos a llevarnos a Juan Marcos. Y Pablo dijo: el que nos dejó embarcado allá en Perge. No. Yo no puedo seguir corriendo con riesgo con muchachos. Y hubo tal discusión entre estos dos líderes que prefirieron separarse. Pablo tomó a Silas y se fue por una región. Bernabé tomó a Juan Marcos y se fueron a Chipre a ministrar la palabra. Y ahí dejamos de saber de Juan Marcos. Nada más supimos de Marcos. Al pasar más de 10, 12 años es que se vuelve a hablar de Marcos en las epístolas. Y se vuelve a hablar positivamente. Gloria a Dios. Tremendo, bendito sea el nombre de Jesús. Lo cierto, hermanos, es que Juan Marcos se restauró, tuvo manos que se extendieron y le dieron la ayuda que necesitaba. Estuvo Bernabé
y se entiende que Pedro también se convirtió en un mentor de Juan Marcos. Y al final del ministerio del apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo le dice: por favor, cuando vengas a verme acá a Roma, no se te olvide traerme las escrituras, no se te olvide traerme el capote, y no se te olvide decirle a Juan Marcos que venga, porque me es útil para el ministerio. Wow. Cuando le escribe a Filemón, él le dice: y te saluda Juan Marcos y Aristarcos y Aristarco. Los que le hagan falta a ese me avisan, que hoy me parece que me sobran. Aristarco y Marco, mis colaboradores. Ese era el concepto que Pablo después tuvo de este hombre. Cuando le escribe a los colosenses, le dice: si pasa por allá por la iglesia de Colosa, Juan Marcos, recíbanlo, porque ese es un hombre que tiene palabra de Dios. Wow, se restauró. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Amén. Aleluya. ¿Cuánto falta hacen Bernabés en este tiempo? Amén. ¿No creen ustedes? Con esa visión, con esa perspectiva, con esa insistencia, con esa, no diría tolerancia, sino visión de ayudar y restaurar a aquellas personas que tienen un ministerio, pero tienen un momento en el que parece como que no van a poder seguir. Ahora, mirando otro aspecto en cuanto a la biografía de Marcos, es que se considera que la fuente principal de la cual él tomó toda la información para escribir este libro fue los discursos y las predicaciones del apóstol Pedro. Estaba cerca de él, además de todo lo que pudo haber aprendido de Pablo, de Bernabé. Incluso se considera que cuando Jesús fue arrestado allí en el huerto de Getsemaní, esta historia solo la cuenta Marcos en su evangelio. Si usted lee Marcos capítulo 14, aquellos que estén con sus Biblias abiertas, ya sea en el libro, ya sea en el iPhone o ya sea en el teléfono inteligentísimo que ustedes tienen, Marcos capítulo 14, versículo 51, dice que había un muchacho envuelto en una sábana, un joven envuelto en una sábana. Y parece que lo presionaron, según aquí Marcos nos cuenta la historia en el capítulo 14 de su evangelio, versículos 51 y 52. Dice que este joven los seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó ¿qué? Desnudo. La mayoría de los comentaristas consideran que este joven era Juan Marcos. La mayoría de los comentaristas bíblicos. Fíjense que es esta historia donde único se cuenta es aquí. Y todo parece indicar que es parte de lo que él está hablando, de su propia experiencia. De tal manera, hermanos, que se considera que Juan Marcos pudo haber conocido a Cristo personalmente. No era un apóstol, pero sí un hombre que estuvo vinculado y relacionado con toda la vida y ministerio de Jesús. Un hombre que tuvo la oportunidad de conocer del evangelio desde joven, y que realmente Dios le dio esta bendición de poder escribir el segundo evangelio que aparece en el Nuevo Testamento. El tema principal de este evangelio es Jesús, el siervo del Señor que sufre. Y este evangelio Marcos lo escribe alrededor de los años 65 y 70 y está fechado en este tiempo porque se escribió posterior a la muerte del apóstol Pedro. Tanto Pedro como Pablo fueron víctimas de la persecución de Nerón. Nerón incendió a Roma, le echó la culpa a los cristianos y bajo esa óptica comenzó a perseguir a la iglesia y principalmente a los líderes. Entre ellos Pedro y Pablo sufrieron a consecuencia de esta persecución de Nerón. Y posterior a la muerte de Pedro y antes de la destrucción del templo de Jerusalén, que fue en el año 70 después de Cristo, es que se considera que Marcos, inspirado por el Espíritu Santo, escribe este evangelio desde Roma. Desde Roma. La mayoría de los comentaristas coinciden que la sede desde donde él escribió su evangelio fue en Roma. Gloria a Dios. Ahora, ¿cuál es el propósito de Marcos al escribir este evangelio? ¿Cuál es el propósito? Veamos algunos detalles interesantes. Yo sé que ustedes tienen el material ahí y eso me ayuda muchísimo si ustedes me están siguiendo. Uno de los propósitos o los propósitos que siguió Marcos al escribir este evangelio era hacer el evangelio o las buenas nuevas de salvación más accesible a los gentiles.
más entendibles. Él escribió todo su evangelio en el griego que se utilizaba en aquel tiempo, un idioma conocido por los gentiles, específicamente los romanos. Y lo hizo para fortalecer los fundamentos de la fe que aquellos gentiles tenían en Cristo, porque se habían convertido al evangelio. Por lo tanto, él escribe este evangelio para hacerlo más entendible, más comprensible, más viable. Por eso es que vemos un lenguaje bien vívido de la historia del ministerio público de Jesús. Segundo, él quería animar a esos creyentes que ya estaban siendo perseguidos por la causa del evangelio. Él quería inspirarlos a que se mantuvieran fieles a Cristo, y pone como ejemplo precisamente a Jesús, porque Jesús es el centro de su evangelio, y Él les hace ver que si Cristo sufrió y padeció, y si Cristo sufrió persecución y el Señor fue hasta la muerte, también ellos podían hacerlo, porque ese Cristo resucitado les podía ayudar en medio de todas esas persecuciones. Por lo tanto, los quiere animar, los quiere inspirar, los quiere motivar para que ellos permanezcan fieles. Y sobre todo también él escribe este evangelio para defender la fe. No era el evangelio una religión cualquiera, no era una religión más, no era una doctrina más, era la doctrina de Cristo. Una fe genuina, verdadera, nos lleva a conocer al verdadero Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto? Amén. Qué tremendo. Y para explicar la importancia de la cruz, Marcos quería hacerle ver a aquella gente que los cristianos no eran un grupo de gente revolucionarios que estaban en contra del imperio, sino era gente que se preocupaba por la situación espiritual de todas aquellas personas, y que su objetivo principal era proclamar el nombre de Jesús. No era la de levantarse en armas ni formar una revolución en lo absoluto. Y él escribe para aclarar que Jesucristo, el carpintero de Nazaret, Jesucristo, el hijo de José y María, ese personaje que parecía insignificante, era el Hijo de Dios, y vino a demostrar que verdaderamente a través de milagros y señales Él vino a transformar y a cambiar la vida de las personas. Que Él no era un revolucionario que vino a apoderarse del imperio romano. Él vino a apoderarse y adueñarse del corazón de los hombres. Tremendo, hermanos. Gloria a Dios por eso, Y ese es uno de los propósitos. Por eso es que él le escribe a los gentiles, y en particular a los romanos. Y de eso vamos a hablar unos minutos más adelante. El versículo clave, Stephanie, camíname esto aquí. El versículo clave de este libro es el que aparece en Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate ¿de quién? Por muchos. Ese es el versículo clave, porque él presenta a Cristo como el siervo sufriente de Dios, el Hijo de Dios que vino a sufrir. Por lo tanto, este es el versículo central de este evangelio. Y el versículo título es con el que él comienza. Mire usted, si usted más adelante, después en su casa, yo sé que lo va a leer. Cuando usted comienza a leer Marcos, verá que la primera declaración que él hace en el versículo 1 del capítulo 1, él comienza como si estuviera abriendo Génesis, o como si se estuviera escribiendo el evangelio de Juan, principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Es este versículo el que le da el título al evangelio completo. Él va a relatar hazañas e historias, milagros y señales del evangelio de Jesucristo, de este Jesucristo que es el Hijo de Dios. Amén. Amén. Ya de hecho él planta su doctrina, ya de hecho él planta su posición, ya de hecho él revela cuál es el concepto que tiene de Cristo. Todo lo que va a relatar no es más que demostrar que lo que él cree y lo que es una realidad, que este Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Gloria al Señor. Así que Marcos escribe, hermanos, principalmente para los creyentes gentiles y en particular para los romanos. Él escribió a los gentiles y sobre todo a aquellos creyentes que estaban en Roma,
no eran judíos. Y vamos a ver algunos detalles interesantes, algunos detalles que revelan que esto era así, de esta forma, porque él escribe a esta audiencia gentil que sufrían persecución del emperador romano, de Nerón, y él los anima a que permanezcan fieles. Algunos detalles interesantes revelan esto que yo les estoy diciendo. Número uno, él usó el sistema horario de los romanos. Si usted lee Marcos capítulo 6, versículo 48 y Marcos 13, 35, se dará cuenta que cuando él va a describir las vigilias, las hace partiendo de la manera en cómo los romanos dividían la noche. Para los romanos la noche estaba dividida en 4 partes. Comenzaba la primera vigilia, comenzaba al anochecer. ¿Por qué ustedes no me ayudan y me buscan Marcos 13:3? Marcos 13, a ver rápidamente para que usted vea lo que yo le estoy diciendo. Marcos 13:35. Marcos 13:35. Marcos 13:35. Amén. ¿Están ahí? ¿Me están siguiendo? La primera vigilia de los romanos era al anochecer. ¿Ya lo están leyendo en ese versículo? Al anochecer. Al anochecer era desde las 6 de la tarde aproximadamente hasta las 9 de la noche. La segunda vigilia era medianoche. ¿Lo están leyendo? Que iba desde las 9 de la noche hasta las 12 de la noche aproximadamente. La tercera vigilia era el canto del gallo. La tercera vigilia que iba desde las 12 de la noche hasta las 3 de la mañana. Y la cuarta vigilia era la conocida como mañana, al amanecer, ¿es verdad? Que iba desde las 3 hasta las 6 de la mañana. Esas eran las 4 vigilias de los romanos. Y cuando él está hablando, mire, note usted en 13:35 cómo él habla de esas 4 vigilias. Y si usted lee después Marcos 6:48, verá que cuando Jesús va a caminar sobre el mar, él dice, y cerca de la cuarta vigilia de la noche. ¿Se da cuenta? Para referir que estaba haciendo uso del horario romano. ¿Por qué? Porque él sabía que los destinatarios que iban a leer su evangelio entendían ese lenguaje. Por lo tanto, no iba a usar un lenguaje hebreo. En tanto que los hebreos dividían la noche en tres vigilias. Estaba la primera vigilia que iba desde la puesta del sol hasta aproximadamente las 10 de la noche. La segunda vigilia que iba desde aproximadamente 10 hasta las 2 de la madrugada. Y la tercera vigilia que iba desde las 2 de la madrugada hasta el amanecer o 6 de la mañana. Pero sin embargo él utilizó el sistema horario romano porque sus destinatarios iban a entender lo que él estaba diciendo. Amén. Número 2, él explicó costumbres judías porque los romanos no entendían las costumbres de los judíos. Por eso cuando va a hablar acerca de lavarse las manos y va a relatar el momento cuando los fariseos le reclaman a Jesús que sus discípulos no se lavaban las manos, él explica el por qué se le exigía a Jesús que sus discípulos se lavaran las manos. Y dice es que los ancianos judíos tomaron una tradición de que por todo se lavan las manos. Si vienen de la plaza hay que lavarse las manos. Si van después para allá se lavan las manos. Si entraron acá se lavan las manos. Y tienen esa manía de lavarse las manos por todo. Y él le explica por qué es que ellos lo están haciendo. Porque han hecho una tradición para que estos destinatarios entiendan por qué los fariseos están reclamando que los discípulos de Cristo no se lavan las manos. De igual manera, cuando va a hablar acerca de la Pascua, él explica que los panes sin levadura es una fiesta judía donde se da muerte al cordero pascual. Y cuando va a hablar acerca del día de reposo, él habla del viernes como el día que antecede al día de reposo. Es decir, son costumbres judías que los romanos no conocían y por lo tanto él la explica para que sus destinatarios entiendan lo que él está escribiendo. Amén. ¿Me hice comprender? Amén. Qué bueno, gracias al Señor. Ahora, notemos otro detalle para que nos demos cuenta que sus destinatarios no eran judíos, sino gentiles. Y es que él omitió las genealogías de Cristo.
porque su intención no era demostrar que Cristo era el Mesías profetizado por los profetas judíos, que eso era lo que tenía que hacer Mateo y que lo hizo específicamente. Él omite las genealogías, él va directo al ministerio de Cristo. Va directo, presenta su introducción y rápidamente comienza a hablar de Juan el Bautista y rápidamente comienza ya a presentar a Cristo en acción, porque eso es lo que él quiere demostrar. Este es Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino a cambiar la mente y el corazón de la gente. Amén. Sin mucho rodeo. Fue al grano, fue directo ahí a este detalle. Y también nos damos cuenta que sus destinatarios eran gentiles, porque en cuarto lugar no destaca la ley mosaica como Mateo, porque Isaías dijo, porque estaba establecido en la ley, porque el profeta habló. ¿Cuántos han leído Mateo y se han dado cuenta después de las cosas que le hemos dicho? Que menciona casi tantos profetas y hace tantas citas del Antiguo Testamento. Marcos prácticamente tiene muy pocas citas del Antiguo Testamento, las más elementales, porque él le está escribiendo a los gentiles. Amén. Seguimos. Hay algunos detalles interesantes en el tema de lo que trata Marcos en este evangelio. La espina dorsal del evangelio de Marcos es la autoridad divina del siervo de Jesucristo sobre la enfermedad, las actividades demoníacas y las cosas creadas, cómo él domina la naturaleza, los vientos, manda al mar que se detenga, expulsa a los demonios, sana a los enfermos. Y note usted, hermano, la manera tan vívida como él describe todos esos acontecimientos. A mí me encanta Marcos, honestamente, me encanta. Cuando quiero ministrar a través de algún pasaje así que tenga esa vivencia, siempre recurro a Marcos. ¿De qué manera Marcos lo presenta? Lucas lo presenta desde el punto de vista científico, como médico al fin. Mateo lo presenta desde el punto de vista teológico, pero Marcos lo presenta con una visión vívida, porque está demostrándole a la gente que Jesucristo es el Hijo de Dios y que tiene poder para libertar al endemoniado de Gadara, que tiene poder para levantar a ese paralítico que lo bajaron del techo, que tiene poder para decirle al viento y a la tormenta, calma. Gloria a Dios, con esa autoridad divina que tiene el Hijo de Dios. El cuerpo principal del evangelio nosotros lo podemos distinguir de una manera bien sencilla. Marcos, en el primer capítulo, los primeros versículos, hermanos, él demuestra que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y usted lo puede ver. Yo rápidamente, si usted trajo la Biblia en el libro y tiene con qué marcar, sería magnífico que lo marcara, si usted me está siguiendo. Si usted trajo el libro, la Biblia en su libro, y si lo tiene también en el teléfono inteligente, porque permite hasta marcar, porque los programadores son unos tremendos. Usted se dará cuenta que Marcos demuestra que Jesucristo es el siervo de Dios. Y primero apela a una cita del profeta Isaías. En el capítulo 1, versículo 2, él dice, como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual, y ahí hace alusión al ministerio del apóstol de Juan el Bautista, para hablar acerca de lo que él iba a hacer relacionado con Jesucristo. Seguidamente habla de la manera en cómo Juan el Bautista percibió el ministerio público de Cristo. Y él dijo, yo no soy el Cristo, detrás de mí viene uno del cual yo no soy digno ni desatar las correas de los zapatos, que diga, de las sandalias. No soy digno de desatarle. Ese les va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Ese es el Hijo de Dios. Más adelante, esto estoy hablando en el versículo 7. En el versículo 11, usted se da cuenta que cuando Juan bautiza a Cristo en el Jordán y Cristo es levantado de las aguas bautismales, dice que vino una voz de los cielos que dijo, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Isaías lo profetizó, Juan el Bautista lo corroboró y la voz del cielo corroboró que Jesucristo era el Hijo de Dios. Amén. Fíjese rápidamente en pocos versículos cómo él está allí redactando este tema. Y en cuarto lugar, hasta los ángeles
demuestran que Jesús es el Hijo de Dios cuando en ese proceso de tentación dice que los ángeles venían y ¿qué? Y le servían. Amén. De tal forma que él arranca demostrando que Jesucristo es el Hijo de Dios. Gloria a Dios. La mayor parte del Evangelio de Marcos está dedicado a señalar milagros, señales y prodigios con el propósito, hermanos, ya lo he repetido varias veces, de demostrar que Jesús es el Hijo de Dios. Y termina y concluye, es el Evangelio más corto, apenas 16 capítulos. Y termina su narrativa hablando de los juicios, la muerte, pero termina con el Cristo resucitado. Amén. Y narra en sus últimos capítulos, a partir del capítulo 11, todo ese proceso de la muerte y pasión de Cristo hasta su resurrección. De tal forma que Marcos presenta a Cristo en este libro como el siervo que es el Hijo de Dios. Pero además, algo interesante, lo presenta, hermanos, como hombre. No pasa por alto algunos detalles acerca de la persona de Jesús. Dice que Jesús suspiró en un momento determinado al ver la dureza de las ciudades cuando él predicaba el Evangelio. También se asombró, tuvo hambre en un momento determinado, se cansó, necesitó descansar. De tal forma, hermanos, que Marcos nos presenta a Cristo como el Hijo de Dios poderoso, pero nos presenta a un Cristo humano. Amén. Un siervo humano, gloria sea el nombre del Señor. Y esto nos anima. Cuando nosotros leemos Hebreos capítulo 2, versículo 18, encontramos una palabra interesantísima, porque dice que así como Él fue tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Qué bueno es saber que a la diestra del Padre está Cristo, está Jesucristo, Dios hombre, que entiende nuestras debilidades, nuestra flaqueza, para interceder conforme a nuestra necesidad. Amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Y el bosquejo final de Marcos es bien elemental. Habla acerca de su santificación apropiada para el ministerio y da inicio a su obra evangelística, misionera, redentora, su servicio activo que revela el carácter de su obra a través de milagros, señales y prodigios, y su simpatía atractiva, como las personas le seguían, andaban para oírle, para escucharle, para ver sus milagros, para recibir la bendición de Dios, y su sacrificio asombroso, que es la consumación de su obra. Para eso vino Cristo, para redimir y salvar al perdido. Él no vino para ser servido, sino para servir. Gloria sea al Señor. De tal forma que yo cierro, mire qué rápido fuimos, yo cierro mi reflexión diciéndote que en Marcos aprendemos tres cosas importantes. Número uno, necesitamos comprometernos con Cristo. Vale la pena comprometerse con el Señor y correr el riesgo de perder popularidad a fin de seguir fielmente a Cristo. Y ese era uno de las metas de Marcos. Están siendo perseguidos, pueden ser llevados incluso al circo romano, pero por favor no nieguen a Cristo. Así como Cristo no negó cumplir su obra, ustedes no lo hagan. Pídanle a Él que le dé la capacidad para ser fiel hasta la muerte. Segunda verdad que aprendemos en Marcos es que debemos servir a Dios donde Él quiera. Es la oración del Getsemaní. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Fue la oración de Cristo. El mejor lugar para servir a Dios con eficiencia es el que Él escoja y no en el que nosotros queremos obrar. Lo más importante, hermanos, del cristiano que anhela servir a Dios es que Dios nos ponga donde Él más nos necesita. Tenemos que entender de una vez y por todas que el día en que nos entregamos a Cristo, a partir de ahí el Señor se convierte en el dueño y Señor de nuestra vida, y Él debe ponernos y usarnos como Él quiera, donde Él quiere, de la manera que Él quiera. Amén. Gloria sea al Señor. Aleluya. Y tercero, ya lo hemos repetido muchísimas veces en estas últimas semanas, la Biblia es verdad absoluta. La palabra de Dios está por encima de toda tradición y concepto filosófico de los hombres. La Biblia es verdad absoluta. Y esa es una de las metas que Marcos sigue al escribir su evangelio. De tal forma que ahora cuando usted lea Marcos, que
todo lo que ahí usted encuentre, hermanos, va a ser de edificación, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Por lo tanto, miremoslo con esta perspectiva. Marcos quiere hacerme ver que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, que tiene poder para hacer milagros, señales y prodigios, que no hay enfermedad que Él no sane, que no hay tormenta que Él no calme, que no hay puerta que Él no abra, que no hay puerta que Él no cierre, que Él puede hacer cualquier cosa porque Él es el dueño en el cielo y en la tierra. Él es el Hijo de Dios, Él es el Señor de señores y Rey de reyes. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza. Gloria a Dios. De tal manera que verdaderamente Marcos nos inspira, hermanos, más que a temerle a los hombres, temerle a Dios. Más que renunciar a Cristo y a su evangelio por la persecución y las presiones de la vida, mantenernos fieles, creyendo que en Jesucristo tendremos eterna redención. Confiemos en el Señor, que Él nos sacará de victoria en victoria. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto? Amén. ¿Pueden dar una alabanza de palma al Señor? Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. De tal forma que nosotros confiamos en Dios, que la próxima semana seguiremos hablando no de Marcos, sino de Lucas. Si quiere oír algo más de otro evangelio, no te quedes en casa, invita a otro y ven el martes próximo, porque ahora tenemos que terminar. Pero gloria a Dios. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por Marcos? Amén. La historia de Marcos me fascina, me encanta predicar de este hombre. De veras, me encanta. Porque me identifico, porque me doy cuenta, hermanos, que verdaderamente cuando nos ponemos en las manos de Dios, Dios hace la diferencia. Dios hace la diferencia. Y cierro con esta idea final. Pablo quizás no vio en Marcos mucho potencial. Cuando le dijo a Bernabé, no hay un segundo chance, no hay una segunda oportunidad. Bernabé vio en Juan Marcos potencial, pero yo digo más, Dios vio en Juan Marcos muchas más cosas que Pablo no veía, ni que otros líderes de la iglesia primitiva veían. Sin embargo, Dios convirtió a Juan Marcos en el primer redactor de la vida de Cristo. Amén. Lo levantó del anonimato. Amén. Las segundas partes también triunfan. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Bendito Dios. Gloria al Señor. Yo termino y le doy gracias a Dios por este tiempo, hermanos, que el Señor nos está permitiendo ir consolidando lo que ya sabemos de la verdad de Dios. Amén. Gracias por los que nos han visitado. Gracias por estar aquí con nosotros. Que el Señor les bendiga de manera especial. Amén. ¿Primera vez que vienen a una iglesia? O ya estamos en iglesia. Bien, hermanos.